Audio 6 de 12. Amable lectora, amable lector, le invito a discernir sobre la manera como la humanidad ha enfrentado el problema de la drogadicción. La drogadicción, quienes necesitan hacer uso de drogas psicoactivas, es porque en su universo interior han construido de acuerdo al libre albedrío los elementos egoicos que lo hace posible. El hecho que un individuo y por extensión en una sociedad exista el problema de la drogadicción es la prueba, son los frutos de un individuo, de una sociedad que ignora qué es lo ético. Un individuo, una sociedad construida sobre falsos valores. Las causas profundas que hacen que un individuo y gran parte de una sociedad se involucren en la producción y venta de sustancias psicoactivas están en los valores egoicos del individuo, de la sociedad. La falta de comprensión ha hecho posible todo el drama, comedia y tragedia que se ha vivido desde que se entró por el camino de guerra a las drogas, como medida para evitar la drogadicción. A pesar del inventario devastador que ha propiciado esta manera de afrontar el problema de la drogadicción, a pesar del evidente y total fracaso de esta política antidroga, aprobada y aceptada por la inmensa mayoría de la humanidad, a pesar que la historia nos cuenta del fracaso de todas las guerras contra todas las adicciones, sigue siendo aceptada porque se desconocen las profundas causas que la originan, porque no existe comprensión del problema y porque hay muchos que se benefician perversamente de esta, desde los fabricantes de armas hasta los creadores y patrocinadores de bestsellers, pasando por las múltiples expresiones artísticas e informativas que explotan y exprimen morbosa y perversamente el tema. Esta dolorosa tragedia es el resultado de estar en la condición de negar lo que desconocemos y afirmar aquello que no conocemos. Si la humanidad tuviese al menos un 10% de conciencia libre, si en la humanidad existiera la comprensión, el camino para afrontar esta problemática sería muy diferente, sería constructiva. Para que una sociedad se libere del corrupto, del ladrón, del violento, de las prácticas mafiosas, del drogadicto, debe establecer primero las bases sólidas de una ética superior. Solo una sociedad que conoce y practica los más altos valores éticos tiene el conocimiento, la didáctica, las herramientas, la fuerza para condenar a muerte los valores delincuenciales de un individuo, propiciando que un delincuente tenga la opción de convertirse en un ser humano decente que pueda vivir en sociedad. El poder mafioso, el poder del corrupto, el poder de la violencia está fundamentado en las pequeñas prácticas mafiosas, corruptas y violentas de una sociedad enferma. Está fundamentado en el desconocimiento generalizado de los verdaderos valores éticos y humanos. Es imposible que la ética y la decencia se manifiesten en una sociedad si dentro de mí, si dentro de cada individuo no existe la ética y la decencia. Si no se ha promovido el cultivo más enriquecedor y benéfico, el titánico cultivo de lo ético y lo decente.
Y para ser más exactos, me refiero al cultivo de todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud. Quien se indigna, miente. Esta frase es de Nietzsche y gracias a la información, entre comillas, oculta, que tuve la fortuna de encontrar, he podido comprobar la veracidad de esa sentencia. La indignación es la expresión de la impotencia, como también de la justificación, de la impotencia para aplicar la ley con todo el rigor y crueldad que quisiéramos, y es la justificación para nuestros errores, para nuestros actos bárbaros. La impotencia y la justificación es la expresión de la ignorancia, el ignorar qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer ante la ofensa, ante el delito, ante lo corrupto. En estado de indignación se destila veneno, que va desde un aparentemente inofensivo grado 1 hasta un mortal grado 100. Lo que se manifiesta en estado de indignación, por sofisticada y refinada que ésta sea, son diferentes grados de ignorancia, diferentes grados de locura. Quien cree que su indignación, entre más visceral sea, entre más rabiosa sea, que insultar, rasgarse las vestiduras, descalificar, repudiar, agredir, destrozar, así sea solo verbalmente, esto es la manifestación de su propia decencia, honestidad y conocimiento de verdaderos valores éticos. Quien así lo piensa está completamente equivocado. El indignado no está en grado de aportar verdaderas y reales soluciones. El aporte del indignado es el insulto, la intolerancia, la agresión, la venganza, la envidia, el odio, la violencia, la ira, el asesinato, el terrorismo, en síntesis, lo demencial. Hay quienes son muy exitosos en el campo de la crítica, en desenmascarar corruptos, en destapar ollas podridas, y se encuentran en todas las orillas y vertientes ideológicas y o políticas. Estas personas, que generalmente cuentan con un coeficiente intelectual muy superior a la media, llegan a tener mucho poder, pero en realidad son una pieza muy importante dentro del engranaje mecánico de la eterna, demencial, absurda, pero inevitable y necesaria lucha entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre opresores y oprimidos, entre explotados y explotadores, entre justos e injustos, entre víctimas y victimarios, entre derechas, izquierdas y centros. Así, quien se indigna y participa en el linchamiento de un corrupto, de un criminal, así sea solo de palabra, con su pluma, en su pensar y sentir, tiene en su corazón, en su universo interior, elementos egoicos autodestructivos y criminales que tanto le mortifican al verlos manifestados en otro. Quien se indigna y se rasga las vestiduras por la corrupción de los demás, es seguro que en su interior carga muchas formas de comportamiento corrupto. El varón que se cree muy hombre, la mujer que se cree muy mujer y odia a los homosexuales, aquel que cree que la homosexualidad es algo natural, normal, en su interior carga muchos elementos que tienen que ver con la homosexualidad. Cuando se nos dice,
con la vara que mides serás medido. Cuando se nos hace ver la facilidad que tenemos para ver la paja en el ojo ajeno y la enorme dificultad que tenemos para ver la viga en el propio, tiene que ver con eso relacionado a nuestro estado conscientivo, con nuestra capacidad de comprensión. El comprender nos hace objetivos. La subjetividad es el resultado de tener la conciencia encarcelada por el ego. En la Biblia nos cuentan una historia que hace evidente la dificultad que tenemos para ver nuestra propia maldad. Es la historia del hombre rico y el hombre pobre, en Samuel 12. Abro comillas. Y Jehová envió a Natán ante David, y fue a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y él debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de manos de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, el heteo, heriste a espada, y tomaste por esposa a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cierro comillas. David, siendo un elegido, con temor y conocimiento de Dios y sus leyes, violó la ley y tapó esa falta con otro crimen. En la Biblia no se nos esconde nada. En la Biblia no existe el tape-tape. Lo que nos cuentan en la Biblia en relación con este caso, podemos ver cómo se manifiesta la suprema piedad, como también la suprema impiedad de la ley divina. David pagó con mucho dolor su delito, pero gracias a un proceso de arrepentimiento logró limpiar su espíritu, y como resultado de ello le nació su hijo Salomón. La misericordia divina no es sinónimo de impunidad. Si David, siendo quien era, hizo lo que hizo, se indigna y se enfurece con la maldad ajena, ¿qué podemos esperar de nosotros? Cuando se estudia psicología pura, cuando se explora el lado oculto de nuestra luna psicológica, podemos evidenciar esa realidad egoica. En el subconsciente, en el inconsciente, en el infraconsciente, donde no llega la luz de nuestra conciencia, se esconden yoes que no podemos ver, los yoes que nosotros mismos hemos creado con la fornicación. El ego critica,
se indigna, se molesta, se lamenta, se irrita, se enfurece, se sorprende, se asombra, se escandaliza, se aterra por los errores de los demás, por los delitos de los demás. Pero cuando se trata de nuestros propios errores, de nuestros propios delitos, los justificamos, los negamos, los escondemos, los minimizamos. Eso es parte de su estrategia para seguir viviendo, para que no descubramos en dónde es que realmente está. La razón de ser del ego es el mismo ego. Todo lo que hace el ego está dirigido para su propio interés y propósito. Se dice, la niñez, la juventud es el futuro. Pero si en esa niñez y en esa juventud no se promueve y propicia el cultivo de lo ético y lo decente, veremos el fruto de lo corrupto y lo indecente. El tiempo y el futuro es la rueda en la que se proyecta, desarrolla y potencia el ego. El tiempo, el pensamiento, el pasado y el futuro psicológico generan dolor, mas para el ego, su eslogan favorito es por un mejor futuro. Dice el adagio popular, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y esto es algo que científicamente podemos comprobar. El ego, bueno como el malo, sea en la pobreza como en la riqueza, encuentra motivos y justificaciones para su corrupción, para su violencia. La psicología, en su más pura definición, es estudio del alma. Existe la verdadera y la falsa psicología. La verdadera psicología proviene del ser. Cuando un individuo propicia la expresión de su propio ser, es posible ser objetivos en nuestros conceptos. Nos dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. La falsa psicología, la falsa filosofía, la falsa ética, la moral es la expresión del ego. La expresión del ego es la ignorancia. La expresión de la ignorancia, además de ser atrevida, es arrogante, prepotente, cruel, perversa, inmisericordia. Es la mentira, la falsedad. Si la pereza es la madre de todos los vicios, la ignorancia es la madre de la tragedia humana. La historia antigua y moderna, la misma Biblia, nos cuenta sobre las innumerables y aparentemente inevitables guerras. Hemos sido testigos o cómplices activos y o pasivos, víctimas y o victimarios de las revoluciones de sangre y borrachera, donde han tenido cabida las más perversas, aberradas, degradadas, cobardes y viles prácticas criminales. Mas hoy hay vientos que propician el camino de la autorrevolución. La autorrevolución es la guerra con más batallas que un individuo pueda afrontar. Nosotros desconocemos en dónde está y de qué está hecho nuestro personal y verdadero enemigo. Desconocemos de qué manera llega a vivir en nosotros. La autorrevolución es tremendamente difícil porque nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso que somos,
de la manera como pensamos, sentimos y actuamos. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra propia obra, de nuestra propia creación. Amamos nuestro ego. Cuando hacemos el inventario de nuestra riqueza interior, nos sentimos muy satisfechos con lo que tenemos. Lo contrario sucede cuando se trata de nuestra riqueza material o exterior. Nunca la consideramos suficiente. Vencer nuestros propios yo desde la autosimpatía. Creernos más listos que los demás, más cuerdos, más hábiles, más inteligentes, más coherentes, más diligentes, más eficientes, más equilibrados, más generosos, más ecuánimes, más honestos, más buenos y justos, etcétera, etcétera. Vencer nuestro propio orgullo, nuestra propia ira y sus miles de facetas y justificaciones. Vencer nuestra propia soberbia, autosuficiencia, prepotencia, autoimportancia, intolerancia, racismo, xenofobia, nacionalismo, lucha de clases, violencia, odio, pereza, mala voluntad, irresponsabilidad, mediocridad, ineficiencia, corrupción, codicia, avaricia, envidia, gula, fornicación, adulterio, lascivia, promiscuidad, prostitución, homosexualidad, miedos, complejos, mezquindad, drogadicción, alcoholismo. Vencer nuestra propia ignorancia sobre sí mismos, vencer nuestra propia imbecilidad, nuestra propia estupidez. Todo eso es muy doloroso. Esto explica por qué la ciencia de conocerse a sí mismo, de gobernarse a sí mismo, no se ha implementado en las instituciones educativas, en las diferentes formas religiosas. Esto explica por qué no ha florecido y dado sus frutos lo éticamente correcto. ¿Por qué no se ha promovido el cultivo de todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud? La ciencia que propicia conocerse a sí mismo, de gobernarse a sí mismo, de el camino que lleva a la sabiduría, está fundamentado en la muerte del ego. El ego no quiere morir. El ego es el que se opone a la ciencia del autoconocimiento. Es por esto que para el ego esta ciencia es algo alucinante, ilógica, extravagante, absurda, que choca frontalmente contra su lógica y su moral. Es por esto que la verdadera y real enseñanza entregada por los profetas, por los avataras, por el Cristo, ha sido adulterada, acomodada para poseer, conquistar, dominar, acumular, imponer, manipular, controlar, embrutecer, para crear imperios políticos, económicos, religiosos, militares. La didáctica del autoconocimiento da las estrategias, la información, las armas para librar la guerra más dura, pero provechosa, que un individuo con verdaderos y reales anhelos de vivenciar aquello que es la verdad pueda emprender. Para autorrevolucionarnos es necesario comprender que la evolución, el tiempo, el futuro, la mente, la razón, los ideales ensoñativos, la fe y la creencia ciega, los pañuelos blancos, los cursos de relaciones públicas, de relaciones humanas, los buenos y excelentes consejos de los mejores consejeros,
las máximas de oro, repartir besos, abrazos y bendiciones, los sermones, las prédicas, por muy encantadoras o demenciales que sean, las canciones de protesta, la pena de muerte, la tortura, las más extremas penas de los códigos penales, el diagnóstico científico, las expresiones culturales y artísticas que ponen en escena fotográficamente la problemática humana, no están en grado de eliminar los yoes buenos y yoes malos que constituyen el ego. No están en grado de libertarnos de la esclavitud e ignorancia del ego. Las multitudinarias manifestaciones contra la barbarie, contra la violencia, son un saludo a la bandera cuando en la sociedad no se promueve el conocimiento de verdaderos valores éticos, cuando no se propicia el cultivo de lo ético y lo decente. Es necesario comprender que decirle o gritarle en su propia cara, ignorante al ignorante, rufián al rufián, rata de alcantarilla a la rata de alcantarilla, tirano al tirano, corrupto al corrupto, cobarde despreciable al cobarde despreciable, asesino al asesino. Nada de esto cambia radicalmente el estado del delincuente. La cosmetología que surge de los yoes buenos tampoco genera transformación. Las consignas: no más corrupción, no más injusticia, no más impunidad, no más balas perdidas, no más violencia contra la mujer, no más feminicidios, no más violencia contra la niñez, no más violencia intrafamiliar. Nada de lo anterior mata el ego, el verdadero y real enemigo. La cadena perpetua ni la pena de muerte mata los valores criminales del individuo. Todo lo anterior son algunas de las estrategias del ego. Esa estrategia no cambia las causas profundas que hacen posible el delito, la autodestrucción. Esa estrategia sirve solo para disimular, esconder, tapar, aparentar, negar, amarrar, podar, quitarle fuerza y proyectar en el tiempo la expresión del ego. Solo sirve para esconder unos yoes malos, para que afloren unos yoes buenos. Enseñar a controlar, a manejar, a moderar, reprimir, educar, gestionar el ego es hacer de abogado del diablo, y el mundo está lleno de muy buenos y exitosos abogados de oficio. La inmensa mayoría equivocados sinceros, pero que de todas maneras inconscientemente defienden el sagrado derecho a permanecer en la ignorancia. Hoy en día existen numerosos y exitosos guías espiritualistas gracias a su santa complicidad con el ego. Estos santos espiritualistas materialistas son los más nocivos entre los llamados buenos. Los delitos: el comportamiento de un ego sin educación, mal manejado, es tosco, burdo, grotesco, vulgar, brutal. Los delitos: el comportamiento de un ego bien manejado, bien educado, bien gestionado, es refinado, sofisticado, elegante, y son los que más poder tienen. La evolución del ego va desde el arco y la flecha hasta la bomba atómica y toda arma de destrucción masiva, para luego regresar al arco y la flecha. Va desde el caballo, el camello, hasta las naves interplanetarias,
para regresar al caballo y el camello. El creador une átomos para crear. El ego desintegra átomos para destruir. Es necesario que la semilla muera para que nazca la planta. En el camino de la autorrevolución es necesario comprender que el Goliat o ego debe morir aquí y ahora, si es que nuestra voluntad es la de realizar la obra de nuestro Padre, si es nuestra voluntad la de liberarnos de ser fichas ciegas al servicio del bien y del mal, que son las fuerzas que le dan vida al ego. Jesucristo nos dice en su enseñanza pública o exotérica, y que las religiones nos la han ocultado. Nos dice, abro comillas, si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no lo sacáis, eso os destruirá. Cierro comillas. Aquí implícitamente nos hace ver que la purificación, el poseer nuestra alma, es una realidad íntima, personal, que depende de nuestra voluntad y no de instituciones religiosas que se abrogan el derecho de ser intermediarias entre Dios y los seres humanos. Para descubrir, conocer y comprender eso que es el ego, existe la práctica de la meditación trascendental. A través de esta práctica podremos experimentar directamente, en forma real, con nuestro propio ego, con eso que está dentro de nosotros. Con la práctica de la meditación trascendental podemos liberar nuestra conciencia de la cárcel del ego. Con nuestra conciencia en libertad podemos investigar en el mundo de las causas. Allí encontraremos la información que nos dará la fuerza de voluntad que se requiere para liberarnos radicalmente de nuestra propia cárcel, de nuestro propio ego. Sin embargo, son muy pocas las personas que tienen los valores que permiten realizar esta práctica. Para quienes no poseemos estos valores, tenemos una herramienta muy útil para dar un primer paso. Esta consiste en desarrollar la autoobservación de todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones cotidianas. Aunque parezca increíble, todo aquello que nos molesta, que nos irrita, que nos ofende de los demás, es la más clara información que en nuestro propio universo interior cargamos formas egoicas similares o iguales a las que vemos en el prójimo. Nuestros semejantes nos hacen ver el ego que está dentro de nosotros. Es necesario crear las condiciones para que nuestro policía interior cumpla su función de ser implacable con nuestras propias prácticas corruptas. No es el repudio, el rechazo, la condena, la indignación, la búsqueda de culpables. No es reprimiendo, escondiendo, disimulando o negando nuestro propio ego lo que hace posible transmutar el odio en amor, la ignorancia en sabiduría, la guerra en paz. La comprensión es la que nos da el camino y las herramientas para realizar este titánico trabajo. Desarrollar la memoria onírica, es decir, traer el recuerdo de lo que soñamos cuando dormimos, nos ayuda a autoconocernos. A través de las diferentes expresiones artísticas, como la literatura, poesía, escultura, pintura, música, cine, podemos encontrar información
que nos acerca a esa realidad. En películas como Excalibur, Matrix, El abogado del diablo de la W con Keanu Reeves, podemos ver con gran realismo cómo es, cómo actúa y en dónde se encuentra el ego. En la película 300 podemos ver quién es el patrón, el rey, quién maneja los hilos en este mundo y cómo son su ejército y sus seguidores. Los cuentos de los hermanos Grimm, Dragon Ball Z, entre otros, se fundamentan en este conocimiento. Para explicar estas tres obras que sobre David y Goliat han hecho los más destacados pintores y escultores, hay dos caminos. El primero es el camino exotérico o público. Este corresponde a la información que nos dan las revistas especializadas, los críticos de arte, los guías de los museos, y es la historia que nos cuentan en la Biblia. Desde la más remota antigüedad, el arte es uno de los pilares para transmitir el conocimiento ético, la ciencia que hace posible enriquecer y potenciar los valores superlativos que se encuentran presentes y latentes en todo ser humano. En el arte, el artista transmite lo que ha cultivado en su universo interior. Si lo que ha cultivado tiene que ver con el amor por la sabiduría, sus obras así lo expresarán. Si lo que ha cultivado está relacionado con el caos, el desorden, confusión, escepticismo, imbecilidad, estupidez, rabia, indignación, ignorancia, eso quedará plasmado en su obra. Y lo mismo sucede para el observador. Él interpretará y valorará de acuerdo a su propia obra, de acuerdo a lo que haya cultivado en su corazón. El camino que conduce a la sabiduría nos informa sobre eso que no podemos ver con nuestros propios ojos. En el caso del David de Miguel Ángel, nos hace ver el desdoblamiento que es necesario hacer para enfrentar al gigante Goliat, el gigante monstruo. En la didáctica del conocimiento de sí mismo o autorrevolución, se nos informa que es necesario sacar al ruedo la bestia o ego. Es necesario ver que eso que realmente somos no es esa bestia ignorante y perversa. El ego también tiene su propia ciencia, su propia didáctica para autoconocerse. El ego, cuando se estudia a sí mismo, lo que busca es perpetuarse, ser el mejor, ser más grande, más poderoso. La didáctica, como también las historias del ego, hechas por el ego, dan para escribir infinitos y apasionantes volúmenes científicos, artísticos, literarios, filosóficos, espiritualistas, religiosos, políticos, novelescos, que producen mucho dinero y prestigio. En la remota antigüedad se creó la tauromaquia como didáctica para la muerte del ego. La espada, las banderillas, el traje y todo el ritual del toreo era simbólico. En esos tiempos no se maltrataba, no se martirizaba al toro de la manera brutal como se realiza en la tauromaquia moderna. Para conocer el ego, hay que sacarlo al ruedo, soltarlo, sacarlo de su guarida. Hay que verlo, observarlo, ver cómo funciona en nuestro centro intelectual, centro instintivo, centro emocional, centro motriz, centro sexual. Esto es lo que está viendo y observando el David de Miguel Ángel. Este David ya está en grado de observarlo con toda la serenidad, sin miedo, con toda la potencia que se necesita para enfrentarlo y vencerlo, para quitarle la cabeza. En el David de Guido Reni
podemos ver que el hecho real es que a la bestia debemos decapitarla. En el camino de la autorrevolución, al ego no se educa, no se gestiona, no se maneja, no se refina, no se modera, no se reprime, se decapita. Mas este acto no es producto de la ira, de la venganza, de la brutalidad, de la indignación. Bien sí, quien se dispone a quitarle la cabeza al gigante monstruo es la figura angelical, amorosa del David. La espada simboliza la poderosa fuerza de la voluntad, unida al fuego purificador del amor. En el David con la cabeza de Goliat, de Caravaggio, es más dramática y explícita su obra. Se trata de su autorretrato y es la explicación más cruda de la muerte del ego, del mí mismo. Si bien es cierto que Caravaggio tuvo una vida muy complicada por su obra, por sus frutos, se ve que conoció la ciencia de conocerse a sí mismo, de vencerse a sí mismo. Conoció la didáctica de la autorrevolución, de la autoliberación. En la mitología griega, Perseo decapita a la medusa. Es necesario que nuestro David o Perseo interior se levante de entre la multitud de yoes buenos y yoes malos y decapite la bestia. Es necesario comprender que una cosa es la eterna y demencial lucha entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre opresores y oprimidos, entre justos e injustos, entre explotadores y explotados, entre víctimas y victimarios, etcétera, etcétera. Y otra muy diferente es la titánica guerra de las 1001 batallas entre el bien y el mal que se lleva a cabo en el individuo que decide establecer en sí mismo los valores superlativos que se encuentran presentes y latentes en todo ser humano. Es necesario que muera el odio para que nazca el amor. Es necesario que muera el yo del rencor, de la venganza, para que nazca el perdón. Es necesario que muera la ira, la intolerancia, para que nazca la serenidad. Es necesario que muera la envidia, para que nazca la alegría por el bien ajeno. Es necesario que muera el orgullo, la soberbia, para que nazca la humildad. Es necesario que muera la pereza, para que nazca la diligencia. Es necesario que muera la codicia y la avaricia, para que nazca el altruismo. Es necesario que muera la gula, para que nazca la templanza. Es necesario que muera la impaciencia, para que nazca la paciencia. Es necesario que muera la ignorancia, para que nazca la sabiduría. Es necesario que muera la lujuria, la fornicación, para que nazca la castidad. Existe una famosa frase filosófica que dice: ser o no ser. He ahí la cuestión. Para salirnos de la condición de creer ser, de aparentar ser, para poder ser, es necesario que muera el ego. Es necesario sacar eso que está dentro de nosotros. Si no lo sacamos, eso nos destruirá. El ego no muere con la muerte del cuerpo físico, así sea cremado. El ego es el trasteo que llevamos enredado en nuestra alma. El ego puede morir, puede ser reducido a polvareda cósmica solo en dos escenarios. El primero es aquí y ahora que tenemos la inmensa fortuna de poseer un cuerpo físico. Para su eliminación es necesario realizar trabajos conscientes y padecimientos voluntarios que surgen del anhelo de libertarse de la esclavitud a que se está sometido por cuenta del ego. Para que el ego muera,
se necesita tener el arma más poderosa. Esa arma es el fuego del amor, el fuego que se produce en la pareja que está trabajando para lograr realizar el matrimonio perfecto. El fuego del amor se activa con la práctica de la suprasexualidad. El otro camino para eliminar el ego individual es la muerte segunda. Con la muerte segunda, nuestra esencia pasa a la lavandería, donde es el llanto y crujir de dientes. En este escenario, se limpia, se libera nuestra esencia del ego, para finalmente regresar a nuestro lugar de origen. Con la muerte segunda, entramos al escenario que nos narra el Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Para eliminar el ego colectivo, la creación autodestructiva del ego, se hace necesario el cataclisma purificador. La autorrevolución es un hecho personal, íntimo, es un camino que es posible emprender solo si es nuestra voluntad. Es necesario tener o despertar, si no se tiene, la más profunda fe, la más potente voluntad, la real y verdadera humildad, la más infinita paciencia, la más inquebrantable tenacidad. Todo esto fundamentado en obedecer, en hacer la voluntad de nuestro Padre. El camino de la autorrevolución no se le puede imponer a nadie, ni siquiera a nuestros propios hijos. El camino de la autorrevolución es de sacrificio, es donde se sacrifica el plomo de la ignorancia, de la mentira, del error, por el oro de la verdad, de las virtudes que hacen posible amar, respetar la vida, amar al prójimo como a sí mismo. El camino de la autorrevolución es el que nos saca del lamentable escenario en que nos ha puesto nuestra creación egoica, de la mecánica del nacer, crecer, reproducirse, triunfar, fracasar, sobrevivir, gozar, sufrir, hacer la paz, hacer la guerra, envejecer y morir, anestesiados con nuestra profunda ignorancia sobre los misterios de la vida y de la muerte. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Quien emprende el camino de la autorrevolución, en las dificultades, en la crisis, se adentra en su más profunda intimidad. Explora, descubre, comprende las causas profundas del problema y con enorme sacrificio somete su creación egoica al fuego purificador del amor. Así es como renace el ave fénix de sus propias cenizas, eliminando en sí mismo las verdaderas causas de la tragedia humana, la ignorancia. El ego en las dificultades se crece, no se rinde y renace de sus propias cenizas, más fuerte, más poderoso, más autodestructivo. Los yoes buenos se hacen más buenos, los yoes malos renacen más soberbios, más orgullosos, más prepotentes, más autosuficientes, más alejados de la verdad. El ego está reinventándose constantemente. Su fantasía ensoñativa no tiene límites. Diseña nuevas teorías, nuevos ideales, nuevos órdenes, movido por fuerzas muy poderosas. Los ideales materialistas, codicia, avaricia, envidia, placer, miedo, orgullo, autosuficiencia, mitomanía,
soberbia, como también el optimismo fundamentado en la fe ciega, que lo lleva a creer que por donde va muy bien. El camino de la autorrevolución está fundamentado en el respeto al libre albedrío y en el cumplimiento de la ley divina, en el cumplimiento del código de ética superior que consta de los siguientes mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Honrar a padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno, no adulterar. Décimo, no codiciar la mujer ni los bienes ajenos. Para cumplir cabalmente en su más profundo significado el primer mandamiento, se hace necesario cumplir primero los demás mandamientos o leyes del Creador. ¿Cómo podría decir que cumplo con el primer mandamiento cuando aún no me he arrepentido y continúo justificando mi propia maldad, cuando continúo siendo fornicario, adúltero, envidioso, codicioso, orgulloso de mis prácticas corruptas, violentas, cuando continúo siendo soberbio, iracundo, vengativo, ignorante, etcétera, etcétera? Se necesita no continuar en la justificación egoica que nos dice: los seres humanos somos así. Es necesario tomar la titánica decisión de explorar, descubrir y comprender el profundo significado de este código y establecerlo en sí mismo, que es lo que potencia y enriquece la vida, la libertad y la buena salud.